Buenos días, Jesús. ¿Qué Bienvenidos a tal, Alex? ¿Cómo estás? 217. Bien, cansado. Sí, Cansado, cansado, que vengo de totalmente. correr, me da una soba, pero bien. Por lo demás, muy bien. Del deporte también se sale, ¿eh? Ya. Es la peor enfermedad que he padecido en mi vida. Sí. Encima es totalmente adictiva. Entonces, no eso. Pero hoy vamos a hablar de unos deportistas excepcionales. Con Ujú, mucho respeto, de unos gorditos, con ujú, mucho war, ujú, que son unos atletas excepcionales. Probablemente hay pocos atletas que en distancias tan cortas puedan aplicar tanta fuerza y tanta explosividad, que se piensa que ujú. no lo son y probablemente son de los atletas más que probemos todos a meternos 50 kilos encima y a correr luego, a ver qué tal Claro, se nos da. y esa explosividad, y a ser ágil y a moverse con bastante gracilidad algunos. Vamos a hablar de las trincheras, sí, vamos a hablar de las trincheras porque pusieron muy de, o sea, siempre han estado de moda, evidentemente, pero se pusieron muy de moda el otro día con la Super Bowl, porque básicamente lo que hizo Tampa fue barrer en las trincheras, tanto con la línea ofensiva como la línea defensiva, físicamente a, a Kansas. Y entonces, como siempre pasa después de una Super Bowl, todo el mundo cree que la fórmula del ganador de la Super Bowl es la fórmula para ganar, pero no tiene por qué ser así, hay muchísimas formas de ganar, ¿no? Y se plantearon ciertos debates que son interesantes y hoy queríamos comentarle, pero primero hemos de empezar por saber cómo valoramos una buena línea, No, ¿no? primero hay que recordar a la gente que Ah, se vale. suscriba. Ah, eso, cierto, Ahora ya cierto. puedes valorar lo que quieras. Sí. Suscribiros al canal, ¿vale? Al canal a darle, si le dais a la campanita os avisa cuando estrenamos. Pero lo que pasa es que eh, valorar la línea, es decir, este es un proceso que hablamos mucho de Analytics y valorar la línea es difícil porque se mueve por bloqueos. Los bloqueos son difíciles de medir. ¿Cómo valoras que ese bloqueo ayuda a la jugada a avanzar? En el caso, por ejemplo, de la línea ofensiva, estaba hablando de la ofensiva. En el caso de la línea ofensiva, sí que sabemos que el juego de carrera, un 70%, 60% es mérito de la propia línea. Entonces ahí ya tienes una métrica directa, ¿no? En el juego de carrera, pues si el juego de carrera funciona, es mucho mérito de la línea. Pero en la protección de pase, pues en la protección de pase tenemos problemas. Pero bueno, vamos viendo que poco a poco vamos avanzando con algunas estadísticas. Hay una de ellas que es una estadística de SPN, que ya sabéis que no soy muy fan de SPN porque no comparte sus modelos, pero al menos da algo y bueno, y no tenemos poco más, ¿no? Que es el Pass Block Win Rate, que veréis que se llama PBWR, ¿vale? Ha hecho una serie de métricas para explicarlo muy fácil. Mediante un ordenador, pues mide los enfrentamientos que tienes como línea, tanto en línea defensivo contra el línea ofensivo en un snap, ¿vale? Pues el gordo que defiende contra el gordo que ataca, ¿no? Y se pelean. Y entonces mide durante 2,5 ¿Esto es segundos quién ha sumo? ganado. Es como sumo. Y en esos 2,5 segundos mide quién gana, ¿vale? Y entonces le apunta una victoria. Y al final pues se calcula un porcentaje. Oye, pues de 100% de veces que te has enfrentado a alguien, pues ganas en un 75%, en un 95%, ¿vale? Pregunta. ¿Y si hay dobles y triples bloqueos? ¿Quién Correcto, gana? también los cuenta, es decir, entonces has de cruzar, es decir, esta información es tu enfrentamiento sea contra uno, sea contra dos o contra tres, tu enfrentamiento lo has ganado sí o no. Luego eso lo cruzas con los dobles o los triples bloqueos, ¿vale? Sobre todo los dobles bloqueos. Entonces ves cómo está el jugador. Mira, vamos a poner una interesante que son los offensive tackles, ¿vale? Aquí vemos que el mejor offensive tackle, esto es de 2018, en pass block, es decir, de protección de pase, fue Andre Whitworth de Los Ángeles Rams con un 94%. ¿Vale? Es decir, de cada 100 snaps, 94 consiguió vencer a su par. Es normal, porque las líneas suelen vencer mucho más que las defensas, ¿no? Si no estaríamos teniendo sacks cada dos por tres. Pero también podemos ver aquí, por ejemplo, a los offensive wars, ¿vale? ¿Cómo hacen de bloqueo? El mejor el año pasado con 97% de victorias en su par fue Joel Bitonio. Y luego vemos que por encima, pues vemos a Zach Martin, Quentin Nelson, están los sospechosos habituales. Es decir, es una métrica que dentro de lo que cabe, como vemos aquí, Whitgore, Brown, Turner, y si vemos en DTs,
¿vale? Mucho más. Aaron Donald, 24%, un 4% más que el segundo, que es Chris Jones. Aquí estos ya son defensivos, es como se llama pass rush, es decir, como estas personas, como los defensive lines, entran, ¿no? Como vemos, los enfrentamientos que ganan son mucho menores, por eso, porque si no habría millones de sacks en cada partido. Pero vemos aquí pues un 24% Aaron Donald, un 20% Chris Jones, y si miramos los edge, vemos que TJ Watt es el primero con un 29%. Como vemos, Myles Garrett, Jerry Hacks, Brian Barnes, Joey Bosa, están los sospechosos habituales. Por tanto, ya hay un primero que pasa el A-test, ¿no? Esta métrica dices, bueno, más o menos los que ya sabemos, detectamos por el ojo que son buenos, que el A-test es bueno porque es bueno para ver, pues, si tu modelo más o menos va encarado. Si tu modelo te dice, como salió uno, que Donald es malo, entonces dices, bueno, Lo tiras. sí, lo tira y a por otra cosa, así, ¿no? Sí, y lo tiras ya por otra cosa. Entonces vemos que es bastante potente esta herramienta para evaluarlos individualmente. También podemos verlos de manera global. Podemos estudiar por equipos, ¿no? Quiénes han sido las mejores líneas en pass block win rate, que esas las que poníamos en la gráfica hasta que publicó en los enfrentamientos. Así que tenemos formas interesantes de ver eso. Que lo que tú dices, perdona, para acabar con el tema para lo que tú dices, es interesante porque podemos tener esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí es de 2020 y en el eje de las Is es el pass rush win rate, es decir, el tanto por ciento de victorias que ha tenido un pass rush. Y en el eje de las X vemos los dobles bloqueos, el tanto por ciento de veces que ha sido bloqueado doblemente. Es decir, cuanto más a la derecha, más dobles bloqueos has tenido. El que más vemos ha sido Gigi Watt superando el 30% de dobles bloqueos. Y él está muy arriba. Entonces aquí podemos ver, pues ostras, mira, pues sí, hemos visto que Gigi Watt no está entre los mejores, pero ha tenido muchos dobles bloqueos y tiene un gran pass rush win rate. Por tanto, ostras, Gigi Watt ha tenido una muy buena temporada. Vemos que TJ Watt no ha tenido tantos dobles bloqueos, pero ha tenido un gran pass rush win rate. Y aquí podemos ir colocando los diferentes jugadores para tener esta foto general de cómo están rindiendo. ¿Qué te parece? pues que J.J. Watt no está acabado. No está acabado para nada. No le van a pagar lo que tienen que pagar, pero y ahora con el corte salarial tengo dudas de cómo van a quedar ciertos veteranos, pero yo creo que tiene hueco y equipo para 1 o 2 años de mucho nivel. Bueno, le ha mejorado la vida mejor que a otra gente Sí. que se tiene que quedar en Houston, ¿no? Sí, le ha cambiado de repente la vida. Y antes quería hablar 2 cosas más, Alex, en este vídeo. Una es, hemos visto cómo evaluar individualmente, ¿vale? A las líneas, ¿no? A las trincheras. Hay 2 temas que quiero ver ahora. Es cómo evaluamos en bloque a la línea ofensiva y luego el segundo tema que me interesa es hablar de qué es mejor, si la cobertura o el pass rush, que siempre es el eterno debate, ¿no? Que siempre hemos dicho que cobertura, pero hay matices interesantes. Didi. ¿Y dónde hay que poner la pasta? ¿Dónde hay que poner la pasta? Esto es muy interesante. Vamos a hablar de la línea. Vamos a poner esta gráfica de aquí, ¿vale? Uy, no, perdona. Uy, vaya lío. A ver, Relax. ¿dónde está? Relax. Aquí. Venga, es esta gráfica, perdón. Esta es gráfica que sale se llama... Rogers ahí escrito y ya te me pones nervioso. Salon Rogers, claro, te he puesto. Esta gráfica es muy interesante, es de 2019, porque no tengo la de 2020, pero esta gráfica se llama el Survival Rate. Survival Rate, que es a medida de segundos que pasa el snap, cuántas posibilidades tiene el quarterback de no ser saqueado, ¿vale? De no recibir de no recibir presión, mejor que saqueado, no recibir presión. ¿Vale? Digo saqueado para que la gente lo entienda. Es decir, es una gráfica que la línea que veis punteada es la media de la NFL y veis 2 equipos, ¿no? Es decir, uno por encima de esa línea, que significa que es una muy buena línea, y por debajo de esa media, que es una mala línea. En el 2019 la de Packers era una gran línea, también lo ha sido este año, y en 2019 la de Miami era más baja. Es decir, como veis, si tú cada cuántos segundos, si avanzas los segundos del snap y cada vez tienes menos posibilidades por debajo de lo que tocaría, es que está siendo una línea peor en la NFL. Y esta gráfica es súper interesante porque aparte de ver a los equipos cómo trabajan, podemos ver cosas muy guays como esta de aquí. La azul marca cuando hay play action y la roja cuando no hay play action. Es decir, si hay play action, esto ya está entre 2013 y 2019. Cuando hay play action, tu posibilidad de que tengas presión, que recibas presión, es mucho menor a medida que avanza el snap que
cuando no haces play action. Es decir, el play action de por sí te da una protección extra. Y eso ayuda a quarterbacks, por ejemplo, que tienen problemas con la presión. Caso de Kirk Cousins, que se siente muy cómodo cuando no está presionado, y el play action le permite. Jared Goff también es un caso así. Entonces, estas gráficas, que son de Timo Riggs, de PFF, ahí pone la línea, nos pueden dar muchos indicadores, ¿no? Esta, por ejemplo, cada línea de colores es en función del número de pass rushers que envías. Si envías 3, es la línea roja la que está más arriba, vas a vivir mejor en el pocket. Pero si envías 7, evidentemente, y como dice la lógica, vas a tener mucha más presión. Va a ser, cuando a medida que avance el snap, es más fácil que tengas presión, hay más probabilidad de que tengas presión. Por tanto, estas gráficas es una especie de elemento que nos va a decir cómo está trabajando la OL. Preguntas. Dime. ¿Cómo afecta a estas gráficas la capacidad de ser un Houdini? Me explico lo que es el Houdini, el escapismo por las piernas. Que, por ejemplo, sabemos que Rodgers, en cierto modo, tiene mucha habilidad para escapar, para moverse, para lanzar en movimiento. ¿Cuánto ayuda esta movilidad del quarterback a que la línea sea mejor? ¿O cómo se puede reflejar? Influye, es decir, un buen quarterback, un quarterback te puede hacer la vida más fácil o más difícil. Porque hay quarterbacks, ejemplo de Russell Wilson, que retienen mucho el balón y se lo hacen difícil a su línea porque tienen que proteger durante más tiempo. Llega un momento que ya no puedes proteger más. En cambio, quarterbacks más móviles o que saben sacar ese pase, como un Mahomes, como un Rodgers, o móviles como Lamar Jackson, evidentemente te hacen que estas gráficas ayudan a la línea, ¿no? Porque saben que se va a escapar en cierto momento. De todas formas, también se puede escapar cuando ya ha tenido la presión, entonces ya no afecta a este tipo de valoración. Más o menos esta gráfica lo que nos da es una foto general de cómo funciona el sistema OL quarterback, ¿vale? Y es interesante para evaluarlo, porque esto es importante y esto se ha dicho mucho y es real, pero es real, ¿no? La OL es una weak link system que se llama, es decir, podríamos traducir como una especie de un sistema de eslabón débil. ¿Vale? Un sistema de eslabón débil. En el NFL tenemos dos tipos de sistemas, los de eslabón débil y los de eslabón fuerte. Los de eslabón fuerte significa que el que va a medir el rendimiento de tu unidad es el mejor jugador. ¿Vale? Y esto pasa, por ejemplo, en el pass rush, pasa en la línea defensiva. El sistema de eslabón débil significa que tu peor jugador va a marcar la calidad de tu línea, de tu unidad. Es el ejemplo de la línea ofensiva. Tú puedes tener un mega crack y pagarle un dineral que si uno de tus elementos de la línea es muy malo, por ahí te va a entrar toda la presión. ¿Por qué? Porque el rival, la defensa, puede elegir dónde presionar. Y entonces vas a tener un problema allí, ¿no? Y entonces, hablando de pasta en la línea, antes de pasar a la defensa, es recomendable, es decir, la línea es importantísima, diría que es la segunda o tercera unidad más importante, a mi juicio, y es importantísima, pero gastarte mucho dinero en un jugador tampoco te va a resolver nada. Y además es una unidad donde los entrenadores de línea son los más importantes, creo, el que más impacto tienen respecto al resto de coordinadores. Por tanto, hay muchísimos ejemplos de líneas montadas con segundas, quintas, sextas rondas, pero que funcionan como un bloque, como un equipo. Porque es un weak link system, entonces tiene que estar bien. Es un sistema de eslabón débil, tiene que estar bien trabajada. Así que invierte pasta en tu OL, invierte pasta en tu entrenador, pero no te vuelvas loco por una superestrella, porque no puede no resolverte nada. Es el caso, por ejemplo, podemos hablar de Tansil en Texans. ¿Cómo de buena ha sido la línea de Tampa que les ha dado a la Super Bowl? Y aparte de su capacidad mítica de subir en el pocket, podemos entender que Tom Brady es un gato de escayola a día de hoy. Y, sin embargo, no le han ni tocado. Ni tocado. Ha sido una de las mejores líneas que ha ido evolucionando además. Ha sido una de las mejores líneas que ha ido evolucionando además en función ha avanzado la temporada y es imparable. Así que ha vivido muy bien Tom Brady rodeado de esa línea. Lástima que no tengo aún las survival rates de este año porque no las han publicado y no puedo ponerla de Tampa. Cuando la tenga la pondremos. Jesús, General Manager. Llega ahora, ¿dónde hay que meter la pasta? ¿En la cobertura, en el pass rush? Este es un debate interesante, ¿no? Porque el otro día vimos como evidentemente el pass rush fue quien ganó el partido. Pero lo ganó con 4 hombres. Por tanto, también te puedes preguntar, si envías 4 hombres solo es porque necesitas más en cobertura. Entonces, tu objetivo prioritario es primero tener la cobertura cubierta, ¿no? Aquí hay dos cosas. Como hemos dicho, en la línea defensiva, en el pass rush,
es un sistema de eslabón fuerte. Es decir, cuanto más tu nivel lo marca los jugadores más buenos que tienes, ¿vale? Los débiles pues molestan, estorban, pero tus buenos jugadores. En cambio, en la cobertura es también otro sistema débil, es otro sistema de eslabón débil. Es decir, si tú tienes muy buenos cornerbacks, pero tienes uno que es muy Lo van malo, a intentar quemar todo el rato. lo van a intentar quemar todo el rato. Entonces va a tener que recibir ayudas y va a generar desajustes, ¿no? Entonces se puede solucionar, ¿eh? Con pattern match y cosas que ya hemos ido hablando, pero es más difícil. Entonces, en principio dices, bueno, pues como tengo un sistema de eslabón débil en mi cobertura, lo tengo que llenar de estrellas, ¿vale? Por tanto, tu inversión debería ir a la cobertura, porque sabes que individualmente han de ser hombres muy buenos técnicamente. En cambio, el pass rush con esquema puedes conseguir ya muchas presiones, ¿vale? Y teniendo a lo mejor solo un hombre fuerte puedes conseguir presiones. Ahora, esto es la primera parte que entonces deduciríamos o diríamos, y muchas veces yo lo he dicho, que necesitamos invertir más en secundaria. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo encontrar el talento en secundaria en el pass rush? De un año para otro, el rendimiento en el pass rush de los jugadores de pass rush o del draft a la NFL es mucho más estable que en la cobertura, que en los cornerbacks, por ejemplo. Por tanto, tú sabes que si en la ronda 5 pillas un pass rusher, como pudo ser el caso el año pasado de Chase Young, sabes que seguramente con alta probabilidad te va a rendir muy bien. Está muy acotado el rendimiento de ese jugador. Sabes que te va a rendir bien. En cambio, otros casos, ¿vale? Como otros cornerbacks en el mismo draft, que ahora no me sale el nombre, pero el que pilló los Lions, ahora no me sale el nombre, se me ha ido el santo al cielo. Yo tampoco Okuda, lo sé, Jeffrey pero Okuda. Okuda, sí. Okuda. Tenía Jeffrey Okuda. un cartel brutal. Sí, tiene un cartel. Evidentemente a los cornerbacks les cuesta adaptarse a la liga, aún queda mucho, pero tienes tu riesgo, que siempre hablamos de riesgo, el riesgo que tienes a invertir en uno o en otro es mayor en cobertura que en el pass rush. Por tanto, por un lado, tienes que tener mejores jugadores en cobertura, pero son más difíciles de encontrar o de adivinar o de predecir que van a funcionar. Y por otro, el pass rush no necesita hasta que sean tan buenos jugadores, pero son muy fáciles de predecir su rendimiento futuro. Por tanto, cuando te enfrentas a un draft, lo normal es que tires a veces por no querer arriesgarte. Pues mira, me voy a por este pass rush, que me va a solucionar, que puede que sea menos importante que la cobertura, pero sé que me va a ir bien. O te puedes arriesgar, voy a irme con estos jugadores porque creo que este cornerback lo va a petar en 2 años, ¿no? Entonces aquí está esta balanza y lo hace tan difícil el general manager y sobre todo montando una defensa. Porque de un año para otro los rendimientos también en cobertura varían mucho. Porque la defensa, como hemos dicho muchas veces, es volátil. Así que aquí está todo el juego y es muy interesante saber cómo elegir y cómo armar tu defensa. Yo creo que es que físicamente ser cornerback es muy complejo. Porque, Es por muy ejemplo, complejo. porque tú no puedes, por ejemplo, meter mucho peso en tu cuerpo. No es, llego a la NFL, ya estoy muy ready, puedo ser élite. ¿Cómo puedes mejorar físicamente? Y tú sabes que en la NFL los jugadores cuando llegan todos mejoran mucho de lo que eran como rookies, de lo tal. O sea, se mira mucho el potencial desarrollo. Y sin embargo, yo creo que un cornerback, si mete mucho peso, pierde movilidad. Y es, o sea, que no tiene por qué pasar necesariamente, ¿eh? Tú puedes ganar peso, músculo y tal y no perder movilidad, pero realmente es complicado. Y otra cosa que tú sueles decir es que normalmente el receptor tiene cierta ventaja sobre el cornerback. Siempre, o Entonces, sea, el ataque siempre tiene ventaja porque sabe lo que va a hacer. Y luego otra razón, vamos a uno corre hacia valorar adelante y otro hacia atrás. físicamente los receptores que hay ahora mismo, físicamente. Sí, sí. Entonces, me parece que tiene que ver en eso y que también por lecturas, por ciertas cosas, yo creo que es normal que necesite más tiempo. Luego también hay que valorar el efecto de Matt Patricia, que puede ser peor que el de Matt Claro, Nagy. claro, puede ser O sea un que efecto ya se ha visto, que ni Stafford quería irse allá. Pues es un poco así como resumen del día de hoy, es las trincheras son muy importantes. La línea ofensiva, recordar, sistema de eslabón débil, la línea ofensiva, sistema de eslabón fuerte, y por ahí, a partir de ahí has de jugar con cómo rellenarlo. Evidentemente, un quarterback con una línea ofensiva potente vive mucho mejor. después del quarterback en War, sitúamelo rápido y acabamos. Quarterback en War, segundo jugador Espératelo. más importante para ti. Para Depende del año y de Jesús. todo, ¿eh? Para mí. Yo voy a decir wide receiver. Yo voy a decir quarterback, wide receiver y luego metería la línea ofensiva. Y por Vale. ahí entraría luego la secundaria. ¿Y los parrases Y el detrás de edge. eso? Vale, Sí, entre la secundaria y pass rusher, depende del equipo y el año. vale. Bueno, esto era una cosa que habíamos hablado mucho y lo queremos complicar Un un día, poquito un di- más, un día pero me trataremos el gusta. WAR. Un día hablaremos del Sí, WAR. Un día dedicamos un programa al WAR.
Sí, me parece muy interesante, además muy crossover, que a nosotros eso nos gusta Sí, mucho y nos divierte. sí, Ha sido un sí. placer, Jesús. A ti, Alex, encantado y a todos vosotros. Nos Aquí vemos para por aquí. aprender como todos los que lo vean.